Pues, ¿qué sucedió? ¿Cómo? Espera, ya, ahora sí. Ok. Bueno, la primera pregunta fue, ¿qué sucedió en el momento en el cual se propone la virtualidad para seguir con el programa? Entonces, no sé si Rusi quieras empezar, contarnos qué pensaste, qué consideraste cuando se dijo que iba a ser el programa virtual. Pues tuve un pequeño inconveniente ahí cuando se habló del programa virtual, porque cuando inició esta idea de hacer la especialización, se daba la idea de hacerla virtual, también se podía ver virtual, y pues me pareció un poco impersonal y no quería pues hacer la especialización de esa manera. Ya cuando llega lo del COVID y es casi obligatorio pues continuar con las sesiones o los seminarios así, fue un poco difícil. Las tecnologías no han sido mi fuerte. Empezar a manejar otro tipo de herramientas, programas, aplicaciones, fue un poco difícil. Además de eso, sumado a la estructura un poco dispersa en cuanto a mi forma de aprendizaje, pues ha sido un ejercicio bastante complicado. Vale, Rusi. Y Evelyn, ¿tú qué pensaste, qué sentiste? Sí, pues también sentí como algo un poco chocante porque se supone que nuestro programa era para la presencialidad y de hecho muchas de las clases programadas y actividades pues eran para vivirlas en la presencialidad. Pero pues es entendible que pues por una pandemia de la gravedad que se presentó, pues sí, pues digamos que tuvieran que tomarse esas medidas. Sin embargo, cuando se trató de hablar con la universidad, pues no obtuvimos ninguna respuesta. Entonces, pues fue chocante, pero pues, simplemente se continuó con el semestre. Vale. Esteban. En mi caso, pues como no soy licenciado, eh, esta especialización pues la requería de manera presencial. Creí que era como la forma indicada de iniciar, pero por circunstancias que nos tocó vivir por el COVID, esto generó en mí, fue como ampliar la visión de educación. Sí me da esa nueva facultad de pronto de poder estudiar algo virtual y si tuviese la oportunidad presencial. Entonces creo que sí puede ser es como, en lo personal me abrió esa nueva ventana de que la virtualidad es posible, se aprende, se interactúa, se comparte y entonces creo que me deja más eso, como puedo hacer otros cursos, puedo hacer otros estudios de esta manera y también los voy a seguir haciendo de la manera presencial. Ok, Esteban, gracias. Edward, ¿tú qué opinas? Bueno, pues en mi caso también fue algo muy chocante porque, pues, desde mi formación creo que el tema de las tecnologías no ha sido como muy bien trabajado, ¿no? Entonces creo que sí me impactó bastante al principio por las dinámicas del aprendizaje que hemos tenido, digamos, durante la carrera. También coincido bastante en que en principio nos inscribimos a un programa presencial, ¿no? Entonces ese cambio generó un choque bastante fuerte que costó al principio adaptarse a él, pero con el tiempo se da uno cuenta que pues digamos que es otra forma también, otra mirada de entender los procesos educativos. Entonces, finalmente creo que pues hemos venido como adaptándonos de la mejor manera a esto. Vale, Edward. Bueno, en mi caso, en realidad, lo primero que pensé fue como en esa incertidumbre que creo que teníamos todos en cuanto a cómo se iba a transformar el proceso, entendiendo que a pesar de que el programa se ofrece virtual, pues al inicio
no se dio así, las dinámicas pues efectivamente virtualmente cambian en cuanto a los procesos y los modos de hacer, eh, pues de los maestros y de nosotros mismos, ¿no? En esas dinámicas internas. Entonces primero fue esa incertidumbre y después fue finalmente, fue pues aceptarlo, decir, pues no hay de otra, ya esto ya arrancó, ya continuó, ya hay que seguirlo y pues esperar lo mejor, ¿no? En definitiva, en un nivel como este, como el de la especialización, pues cada uno ya es muy autónomo de hacer lo suyo. La mayoría ya estábamos pues trabajando virtualmente, entonces era lo que esperábamos. Ya nadie, o sea, no fue una sorpresa para muchos de decir, no, pero como si no, sino ya, en realidad era lo que, digamos que más bien lo que hicieron fue como dilatarlo un poco, pero finalmente pues ya no, eso no dio para más. Entonces, fue como esa Yo creo que sensación y de resignación, en verdad. Como, pues ahora, pues nada que hacer, pues hay que hacerlo, hay que continuar, hay que terminarlo. Ya después pues vinieron otras serie de preguntas y dudas que de pronto más adelante podamos compartir. No sé si alguno de nosotros de pronto quiera acotar algo sí, más o comentar respecto a algo de lo que nosotros, de alguno de nosotros ha dicho. sí, yo quiero agregar algo. Digamos que nosotros teníamos como una ventaja, entre comillas, porque nos alcanzamos a conocer en persona. Entonces, digamos que fue como un acercamiento más, pues no personal, porque no nos conocemos la vida de todos, pero sí como decir, ay, este es tal, este es el otro, no sé qué, y como que, sí, como que hubo más confianza, porque uno netamente virtual desde el principio es como que pues no conozco a nadie, no hablo con nadie, y me dedico netamente como a los trabajos y ya. Entonces siento que eso fue una ventaja que hizo como más fácil el proceso de pasar del presencial a virtual, pero pues sí, igual. Fue como difícil, aparte el hecho de que, digamos, los profesores no, algunos no supieran cómo manejar las herramientas y eso también fue complicado. ¿Alguien más? ¿O podemos pasar a la segunda? Ok, listo. Bueno, la segunda, eh, digamos que se refiere como a las acciones que cada uno de nosotros adoptó ante esta situación y la pregunta fue, es cómo se fue adaptando a la nueva forma de concebir la virtualidad. Me voy a tomar la palabra, voy a empezarla yo en esta ocasión y pues esa adaptación en verdad, vuelvo y digo, al estar trabajando virtualmente y al estar interactuando en mi caso, pues porque trabajo desde primero hasta décimo en un colegio, pues me dio a entender como esas dinámicas que cambian radicalmente cuando esto es virtual a cuando esto es presencial. Entonces, las formas de comunicarse fueron diferentes, las formas de actuar son diferentes, las formas de acercarte al otro son diferentes. Entonces, en el momento en que ya esto empezó a rodar, y me refiero a cuando ya finalmente esto se fue virtual, eh, el, por ejemplo, poder ayudarle al maestro de historia con, venga, tome el link y conéctese, no necesita hacer absolutamente nada más, yo le presento las diapositivas si usted lo necesita. Y esas ayuditas, pues, más allá de sentirse uno identificado, porque pues, yo también soy maestra, entonces sentir como esa incertidumbre de que el profe de verdad quería, pero no sabía cómo, pues lo lleva a uno a extender la mano, ¿no? Como en otras situaciones en el otro seminario en el que fue como, no, escribámosle al maestro que de verdad necesitamos una clase, o sea, un encuentro y no un taller, ¿sí? Entonces hacer como esas negociaciones, pues fueron parte como de esas formas de adaptarse a la virtualidad. También fue pues un cambio como de esquema, de horarios, de organización, entonces en mi caso, no recibir la clase en la cama, sino levantarme, ir a donde está el computador, sentarme de verdad, porque es que si no, no te sientes parte del proceso y vuelvo y digo, y como que esa independencia que todos tenemos en este nivel de educación, pues se va viendo disminuida porque uno dice, ah, es que estoy en la cama o es que estoy... Entonces, sí hizo parte de mí obligarme a levantarme, bañarme, organizarme, sentarme donde debía sentarme y,
y pues estar más atenta de lo que uno podría necesitar presencialmente, ¿no? Es bien interesante cómo funciona el cerebro cuando estamos virtualmente o presencial, porque presencialmente hay demasiados estímulos y todos los recibe el cerebro, pero tú te enfocas en algunos. En cambio, virtualmente tienes un solo estímulo, que es la pantalla. Entonces el cuerpo y la mente empieza a divagar porque te duele la espalda, te duele, te pica, te rasca. Entonces también eso fue un proceso de adaptación que yo hice. No sé, Eduard, ¿quieres comentarnos? Sí, bueno, frente a esa segunda pregunta, creo que el proceso de adaptación fue muy paulatino, ¿no? Porque al principio eh, los hábitos y las costumbres que uno tiene en la presencialidad pues son muy distintas a cómo se estaban dando las dinámicas al principio en esta virtualidad, sí, el hecho de los tiempos, ¿no? Un tema de los tiempos que requieren los desplazamientos, de ir hasta la universidad, de, bueno, de tomar la clase, de regresar y demás. Creo que ahí fue una adaptación bien compleja frente a cómo concebir esto, ¿no? Porque creo que una de las ventajas que a mí me dio un tema de adaptación fue los tiempos para tener de pronto posibilidad de estudiar un poco más, ¿sí? No ir en el bus leyendo ni nada de esas cosas, sino decir, bueno, tengo más tiempo para poder preparar y llegar como con el tema en claro. Creo que los tiempos es algo que he venido como adaptando a este tema. Lo otro también frente al tema de los hábitos, ¿no? El hecho de que al principio creo que no me tomé tan en serio este tema de decir, bueno, sí, tengo también que madrugar, sentarme en el computador, bueno, madrugar no, estar puntual en clase y tomar, digamos, o sea, hacer de cuenta que el proceso también es como si estuviese en el aula, pero con una serie de diferencias. Entonces creo que en ese punto yo resalto que me costó bastante, me costó bastante, pero le vi el lado positivo al tema de los tiempos y los desplazamientos. Creo que es como lo que más puedo resaltar frente al tema de las adaptaciones. Gracias, Eduard. Evelyn, ¿quieres comentarnos? Sí, pues por mi parte, la parte de la adaptación creo que fue un tanto como las herramientas virtuales, porque digamos que al principio que nos tomó por sorpresa, no sabíamos si usar, no sé, qué Zoom o qué Meet, bueno, de las miles que existen no sabíamos cuál. Digamos que en este segundo semestre pues ya la cosa fue más organizada, por decirlo así. Entonces, digamos que la primera adaptación para mí fue como saber cómo me iba a comunicar con mis compañeros y con mis profesores por medio de la virtualidad y una herramienta. Entonces, además que jamás los había usado, entonces siento que fue como el primer tipo de adaptación. El segundo fue pues ya como la comunicación, digamos que siento que ha sido un poco más ágil, como más rápido todo, y eso a veces, no sé, siento que me perturba, porque en la presencialidad como que uno lo, no sé, o sea, como que se tomaba el tiempo de, listo, anotó la tarea, pero entonces como que ya era muy tarde cuando llegaba a mi casa, entonces simplemente me acostaba a dormir y ya el otro día empezaba a hacer todo. Pero digamos, con la virtualidad es como que, ok, tengo tiempo, una hora que me estaría gastando en un bus, entonces, ¿por qué no lo hago? Entonces, digamos que yo, a diferencia de ustedes, no me he podido adaptar, digamos, en un horario en el que arranco mi día, me baño, desayuno, no, sino que siento que como combinado todo. Entonces, sí, ha sido como un poco desordenado. Ok, Evelyn, gracias. Esteban. Sí, gracias. A mí la adaptación la empecé en casa, pues de presencial a virtual, entonces tuve que ir en la casa adaptar un sitio específicamente para el estudio, para
para cosas de la universidad. Entonces fue ese pedazo, adaptar ahí. Luego, choco un poquito como con el tema de que el tema, no me adapté al tema de los profesores. Por ejemplo, la distancia en lo virtual hace que uno pierda esa cercanía que tiene con los profesores, de terminar la clase, bajar, tomarse un café, dialogar, de pronto profundizar la idea. En este tema del virtual todavía no me he adaptado a eso porque es muy difícil, porque es por correo perdón, es por correo o ya, es la única manera que dejan. Entonces, esa parte de la interacción con el docente más allá de la clase es la que me cuesta un poquito, nunca la encontré. Simplemente la clase, el correo va y viene y ya. Es la única relación que tengo. Entonces, eso es la adaptación, digamos, se me ha dificultado eso. Y las demás, pues como lo han dicho, he mejorado, pues se mejora el tiempo, digamos que la calidad de dedicarle al tiempo al estudio, porque ya no estás en esos trayectos que la ciudad te consume y el estrés que conlleva. Entonces, eso me parece que ha adaptado por un lado unas cosas buenas y por el otro lado el tema de la relación con el docente. Muchas gracias. Vale, Esteban, gracias. Rusi, ¿estás ahí? Bueno, pido disculpas porque la conexión a internet está un poco lenta y me ha sacado 2 veces de la reunión. Bueno, las adaptaciones todas, uno pues lo primero, se encuentran las falencias que se tiene con referente a los manejos de las herramientas tecnológicas, a la conectividad a internet, que pues creo que no fue un problema particular, sino de todos en general con las nuevas exigencias de la educación virtual. Empezar a manejar a fondo herramientas que se supone que uno conocía o pues más o menos tenía conocimiento de ellas, pero llegar a volverlas de primera necesidad, de obligatorio manejo, hizo que me choqueara un poco. La verdad fue un poco frustrante las primeras sesiones, cuando no podía entrar a la sesión, cuando entraba al link y me tocaba descargar un programa, una aplicación diferente, estar a las horas puntuales para poder hacer los trabajos. A todos, ella es mi mamá. Ay. Buenas noches, qué pena. Como lo decía Esteban, empezar a buscar un escenario, un espacio propio pues para realizar las clases, donde la señal del internet cogiera bien, donde uno estuviese cómodo, el espacio que uno tenía, modificarlo de tal manera que se desconoce, ya no se siente ese mismo sentido de pertenencia con el espacio. Yo no solía tener computador o cosas así como tecnológicas en mi cuarto, y desde esa época pues mi cuarto está lleno de otras cosas, silla de computador, la mesa del computador, libros. Ese reguero no era del cuarto y pues eso también me genera un problema, no un problema, sino un raye un poco hacia lo particular. También pues eh, empezar a cambiar la forma de la lectura. Luché bastante y sigo luchando con tener que leer en el computador, las lecturas en PDF. Pues obviamente cuando estábamos en la presencialidad también nos enviaban las lecturas a los correos, pero pues estaba la posibilidad de poder ir a un lugar, imprimirlas, tenerlas en físico, rayarlas, y ahora todo al computador. Es raro el lugar en donde tú puedas, por lo menos aquí en el pueblo donde yo estoy, salir a imprimir y que te salga económico. Hay impresiones a 200 pesos, 300 pesos y pues sale un poco costoso. Entonces también adaptarse a ello. Al igual que Esteban, también me falta el contacto con los profesores. Muchas veces por la virtualidad hay que acostumbrarse a esperar esos silencios en donde uno no sabe si alguien va a hablar o no va a hablar, si puede intervenir o no puede intervenir. En la presencialidad tú levantas la mano y estás hablando y los interlocutores saben que pues, tienes una idea. A mí me ha sucedido que estoy hablando, di mi idea y me di cuenta y el micrófono estaba apagado. Y ya después me da pereza y no quiero volver a repetir lo que ya dije. Entonces, esos son como el tipo de adaptaciones que más me han
me han costado y que tengo muy marcadas. Ok, bueno, gracias. ¿Alguien quiere acotar algo? Sí, yo No quisiera... sé, estaba... Bueno, no, Dale, Eduardo. sobre todo pues por Rusi, la distancia, ese tema que, sobre todo que Rusi vive en el Rosal, ¿no? Ese tema creo que no sé si es algo positivo para resaltar, o bueno, no sé, el tema económico y demás, porque a mí me parece importante eso, ¿no? Creo que, bueno, lo que ya uno no se gasta en bus, tiene que pagarlo en internet, ¿sí? Eso, o en otras cosas, o bueno. Pero creo que ahí también hay un pro, hay unos pros y unos contras, ¿no? Y sobre todo el caso particular de Rusi a mí me genera eso como, sí, como inquietud en el sentido de, bueno, se mejoraron los tiempos, si tal vez a nosotros se nos mejoraron un poco, de pronto en el caso de él, creo que podría haber sido algo positivo, solo era eso. Ok. No, y estaba también pensando de pronto en, ahorita que ustedes hablaban del vínculo con el maestro, pues cómo fue entrar con los seminarios nuevos, ¿no? O sea, los que nunca tuvimos presenciales y de pronto retomo la idea de Evelyn respecto a la primera pregunta, que fue algo muy valioso y es que todos nos conocíamos. O sea, todos sabíamos, al menos nos reconocíamos, de pronto no sabíamos el nombre, pero sabíamos, entonces decían grupos y uno, ya sé con quién, o preguntas y ya uno sabe, o medio escucha la voz y nada, yo lo reconozco. Entonces de pronto, eso fue un plus, tanto para nosotros como para los mismos maestros que no nos conocían, porque no entras así como en cero, que nadie se conoce con nadie, sino que en realidad el nuevo maestro era el desconocido. Entonces lograba entrar como a las dinámicas y considero yo que por lo menos en uno de los últimos seminarios logramos acordar buenas cosas para los desarrollos de esto virtual, ¿no? Atendiendo de pronto a todas esas dudas, esas incomodidades que habíamos tenido en la finalización de algunos otros que les quedaban dos o una sesión pendiente. Eso era lo que quería decir. No sé si alguien más quiere acotar o vamos pues a la siguiente. Yo con referencia a lo que están hablando, yo tuve particularmente inconvenientes con, si quizá ya era problemático para mí entrar a estas dinámicas de la virtualidad, ahora ver cómo algunos profesores no podían o no entendían tampoco las herramientas tecnológicas, entonces era un poquito también como molesto. Entenderlos también pues hacía parte del ejercicio de estar todos acompañándonos en esta nueva realidad, pero aún así no dejaba de ser molesto. Con referencia a los maestros que ya veníamos, que ya nos conocíamos, que ya habíamos estado en la presencialidad, eh, se pudo llegar a ciertos acuerdos con los que no conocíamos y nos tocó por estos medios tecnológicos. Fue un poquito más descarnada, por así decir, esa relación, ese vínculo eh, educativo, por así llamarlo, en donde es, es difícil entender y comprender qué suscita, qué mueve la clase que ellos dictan a cada uno de los estudiantes a través de una cámara, en donde, pues, si la cámara está apagada, no se sabe siquiera si la persona está al otro lado escuchando lo que se dice. Entonces, esa parte también fue un poco como chocante. Bueno, voy con la tercera y creo que la hemos respondido, pero seguramente cuando la escuchemos podemos dar otro tipo de apreciaciones y es, ¿qué características denota el confinamiento en lo laboral y familiar que afecten la continuidad o los tiempos de estudio? No sé quién quiera iniciar sin darle la palabra. Yo, 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 Dale, yo, Rosy. todo. Yo todo, absolutamente todo, en la carga laboral, eh, se pasó de como tener los tiempos estipulados. Cuando yo inicié la especialización, eh, hice un acuerdo de horarios en el trabajo en los cuales pues podía trabajar de lunes a miércoles
y jueves, viernes y sábados no habría inconveniente, no tendría que trabajar. Y así se movió ese primer mes, mes y medio. Cuando llegó esto de la virtualidad, el trabajo se acumuló, fue mucho mayor, porque ya no eran solo las 4 horas diarias de clase, sino que eran las planeaciones, llenar formatos de las actividades que dejaban, aparte de eso, pues desarrollar un modo de seguimiento para las sesiones, grabar videos tutoriales para ejecutar las rutinas de entrenamiento, estar pendiente del celular a que ellos enviaran evidencia, organizar la evidencia, llenar formularios de entrega de evidencia, llamar en cierta manera listas, saber quiénes estaban pendientes, quiénes no, sumado a que pues soy papá y en esas semanas pues tuve a mi hijo y era la carga también de las clases de mi hijo. Aunque en el caso de mi hijo en específico pues no eran solo 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, pero la cantidad de tareas que le dejaban pues copaban el resto del día. Mi hijo tiene 6 años y no es muy autónomo en ciertas cosas y al igual que yo tiene inconvenientes de concentración, entonces o hacía mis cosas del trabajo o estaba con mi hijo ayudándole a hacer tareas o estaba leyendo las copias de alguno de los seminarios o estaba realizando alguno de los trabajos que nos dejaban en los seminarios, que para ese momento también sentí que fueron muchos trabajos, fue exagerada la indicación de dejar tantos trabajos para suplir la falta de la presencialidad. Me sentí, esas 2 primeras semanas fueron duras en cuanto a desarrollar todos esos trabajos con los tiempos. Era muy difícil empezar a acomodar esos tiempos así de tope, de entrada. Ya se fue manejando un poco más la situación, pero seguía con la idea de tengo muchas más cosas que hacer ahora con la virtualidad, aunque se supondría que es más cómodo trabajar desde la casa, usted está en su computador, está en la comodidad de su hogar, no se va a tener que asolear, pero las cargas aumentaron. Entonces, vuelvo y les repito, 4 horas lunes, 4 horas martes, 4 horas miércoles, en mi trabajo estando con los chicos, y ya ahí terminaba. Los únicos informes que realizaba era la última semana del mes, eran 3, 4 formatos. Ahora, cuando comenzó el tema de la virtualidad, pues se sumaba, podía durar hasta 8 o 9 horas en el computador haciendo planeaciones, ya no eran 3, 4 formatos, ahora eran 9 formatos, uno por sesión de clase diario, aparte de lo de los chicos. Entonces, la cantidad de trabajo que se suscitó fue mucha, yo casi me vuelvo un poquito más loco. Bueno, yo meto la cucharada. Y a diferencia de Rusif, yo tengo 16 horas presenciales, 16, 18, ya no me acuerdo, de clases con los estudiantes durante toda la semana, ¿no? Cuando empezó este tema, pues en el colegio en el que yo trabajo, tecnología cero, o sea, fue un revolcón increíble porque allá no hay computadores, no hay tablets, no hay celulares, no hay plataformas para entrega de tareas, nada de eso. Entonces fue crear la plataforma, fue saber por qué medio nos íbamos a encontrar. Entonces, intentando evitar esa exposición a las pantallas continua, sobre todo de los grados de séptimo hacia abajo, se suprimieron muchos espacios. Entonces, en el primer semestre del año, yo tenía más o menos unas 8 horas a la semana. Entonces, pues estaba relajada, de verdad, muy relajada, muy tranquila. Tenía los espacios, los huecos para leer, para escribir, para acomodar lo que fuera de la universidad. Y pues nunca sentí así como una carga como la que siento ahorita, por ejemplo. O sea, ahorita no estoy con mis 18 o 16 horas, sino tengo 12 o 13, una cosa así. Pero estoy desde las 7 de la mañana, con huecos más o menos de media hora por bien que me vaya en el día. Por ejemplo, hoy jueves no tengo ni un hueco. Hasta las 3 de la tarde tengo, bueno, el hueco del almuerzo, pero el resto no tengo huecos. Entonces, lo que yo he logrado hacer es que en esos huecos de media hora o de 1 hora que en ocasiones tengo, leo de a poquitos. Entonces leo un rato y si tengo que hacer reseña, escribo, paro ahí, voy a mi clase, hago lo que tengo que hacer y vuelvo. Retomo el texto
2 párrafos antes para saber en dónde iba, y la misma dinámica, ¿sí? No me rinde, yo considero que soy nocturna, en la mañana no me rinde, en la noche me va muy bien, ahí sí mi mente se explota y empiezo a escribir, pero dadas las circunstancias del día, digamos a esta hora, ahorita que estamos haciendo la entrevista del grupo focal, no me da, la cabeza no me da, pero es por el cansancio, y pues diría uno, bueno, yo soy profesora de educación física, pues estás moviéndote, no estás tampoco sentado todo el día en el computador, ¿sí? Pero terminas una clase y entonces tienes que subir la asistencia, ¿no? Para saber quiénes están y además reportárselo al maestro tutor. Pero además ya estás pensando, ya terminé la clase con tercero y tengo que pensar que la otra semana tengo otras 2 clases con tercero y tengo que planearlas, porque los papás piden que las planeaciones estén en la semana antes para que ellos organicen materiales o lo que uno necesite. Entonces, organizar eso ha sido así como organizar un cubo Rubik, en el que encuentras un huequito y me falta la asistencia, ya se me acabó el tiempo. Tengo otro huequito, ay, tengo que leer tal cosa. Alcancé 3 párrafos, bueno, están en 3 párrafos y vuelvo y me enfoco. Entonces, no ha habido como en el semestre pasado del año, como un tiempo en específico que yo me sentaba tranquila 5 horas a leer y me enfocaba muy bien en lo que tenía que hacer, no. En este semestre ha sido todo como que agarro de muchos lados, no sé cómo hago, pero lo consigo. Entonces, sí ha sido más bien al contrario. Y en cuanto a lo familiar, pues yo podría decir que lo más claro que podía expresar esto es cuando llama a alguien y pregunta por mí y mi mamá contesta, entonces no sé, mi abuelita. No, está allá en el cuarto conectada, todo el día en clase, allá conectada con los niños. No, eso es todo el día. Y sí, es efectivamente, es todo el día. O sea, yo salgo del cuarto, incluso saqué una cama de un cuarto, porque ese es mi salón, salgo de 12 a 1 a almorzar y vuelvo. Inclusive hay días en los que cojo mi platico, almuerzo enfrente del computador y continúo a las 2. Entonces, pues bueno, eso ha sido como ese desorden del cubo Rubik en el que encuentras espacios y logras, pero pues no ha habido una estructura para nada. No sé, alguno que quiera. Bueno, muchas gracias. Pues en el tema del trabajo, cuando comenzó el tema de la universidad, yo efectivamente tenía trabajo, estaba gozando de esos derechos laborales. Y al momento de la pandemia, claro, hubo un problema económico y por ende me vio afectado. Entonces, creo que ese pedacito hace pensar que uno tenga más tiempo, digamos, y pueda desarrollarlo en la universidad, ¿no? Pero cuando uno comparte un solo espacio y en ese comparte estudio, familia, trabajo, entonces ese espacio que uno comparte se comienza como a fragmentar. Entonces comienzan a salir ocupaciones a pesar de que el trabajo formal no se encuentre. Entonces ahora viene el tema de la familia. Y como comparte este espacio, entonces, y quede cesante, entonces, claro, Esteban, no sé qué, Esteban, haga esto, Esteban, vaya, y no entienden, o bueno, de pronto sí lo entienden, pero no lo dimensionan que el estudio también consume y que lleva y que necesita su tiempo. Y bueno, eso me ha pasado con mi familia, como también todos entendiendo los espacios, las dinámicas, pero me pasa lo que dice Angélica. Dicen, ¿y Esteban? No, allá metido el muchacho. Ese muchacho no sale allá. No, que estudia, es que es erudito, estudia mucho. Pero es que eso no, como tenemos el mismo espacio, entonces ellos no saben la diferencia que nosotros hacemos. Y bueno, eso es como el tema laboral y familiar. Bueno, Ok, gracias. bueno, referente a lo laboral, frente a la pregunta y el tema familiar,
Pues en el colegio en el que yo trabajo, yo tenía una carga de 24 horas a la semana de sexto avance. Y digamos que el horario era de 7:30 a 3 y ya al otro día, pero con esta virtualidad ya no es de 7:30 a 3, sino puede ser de 7 a 7, o a 8, o a 9, o a 10. Bueno, ahí uno trabajando, entonces creo que se ha duplicado, se ha triplicado el trabajo, ¿sí? En ese sentido, creo que es uno de los aspectos, creo que más duro me ha dado a mí, ¿sí? Frente al tema de la familia, creo que compartir los espacios digamos, alterar el entorno en el que uno está, eso trae sus consecuencias. Por ejemplo, a mí me tocó utilizar el único televisor que había ahí para ponerlo y conectarlo al computador a la clase, entonces nos quedamos sin televisión. Cosa que pues no es gran cosa, pero bueno, son cosas que alteran, ¿no? A quienes les gustan ver las novelas y todas esas cosas. Pero bueno, entonces digamos que en ese punto creo que hay una alteración de los espacios a nivel de hogar, ¿no? También, por ejemplo, el utilizar el material casero para improvisar y decir, bueno, el frisbee puede ser una tapa de una olla, porque no hay más, o alguna cosa así. Entonces, o no sé, bueno, creo que ese tema de recursos también ha alterado totalmente estas dinámicas y frente a eso, pues el aspecto de verdad que yo he visto que me ha afectado mucho es la carga laboral. Eso se ha duplicado y triplicado en el sentido de calificar, bueno, revisar, comunicados con los papás y demás. Creo que es lo que a mí realmente todavía no me choca y no termino de superar ni de adaptar. Bueno, escuchándolos, creo que puedo resumir esta pregunta en tiempo. A todos, todo relacionado con tiempo y lo que yo he vivido también va muy de la mano con el tiempo. Y a pesar de que, bueno, Eduard, Angélica y Camilo sean maestros, licenciados, digamos que nos diferencia un poco con las experiencias de Esteban y las mías, porque, digamos, me pasó lo mismo, o sea, yo también me quedé desempleada a pesar de que alcancé como a vivir ese trabajo virtual, pero no tanto que se me incrementara la carga, porque finalmente mi trabajo era algo muy mecánico, yo tenía la misma rutina todos los días, pero el hecho de que me haya quedado sin trabajo también hizo que, digamos, mi familia, y es ahí donde las uno en el aspecto laboral, hiciera lo mismo que con ustedes, como, Evelyn ya tiene 8 horas más de tiempo, porque era lo que yo trabajaba, pero resulta que esas 8 horas yo las iba a emplear para estudiar, pero resulta que el estar con mi familia 24/7, siento que bajó mi productividad, no en 100%, pero sí iría yo un 50%, porque es como que el cariñito de la mamá, que la comida, que lo echa que todo el tiempo, y que el papá luego que vaya y le haga la diligencia de no sé qué. Entonces, como las 8 horas ya se fueron, o sea, en realidad no estaba aprovechando. Entonces, siento que esa relación de lo académico con lo laboral y lo familiar se reduce en tiempo y en que me volví menos productiva. O sea, no los aproveché, la verdad. Ok, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y la siguiente es, pues, ¿cuáles son nuestras percepciones del confinamiento al inicio, durante y después de la cuarentena obligatoria? Y bueno, voy a tomar la palabra yo. Y en realidad, pues al principio, yo no soy una persona que salga mucho. A mí me gusta estar en la casa. No me importa si me quedo en la casa. Pero algo particular y era que es diferente que tú quieras quedarte en la casa a que te obliguen a quedarte en la casa, ¿sí? Entonces, eso fue un aspecto como muy particular de esa sensación de necesidad de salir y luego caí en cuenta que decía, pues, usted no sale a ningún lado, pues que está peleando, ¿sí? Pero eso por un lado. Durante, pues, digamos que los primeros 3 meses para mí fueron muy tranquilos, no me sentía como angustiada ni nada, además que estaba ocupada, entonces, pues,
no sentías como que fuera un día perdido, pero después, digamos, cuarto, quinto mes, empieza a hacer como estragos, ¿no? Y no de que te quieras salir y quieras, pues, mejor dicho, sino que mentalmente te agotas. Ver las mismas paredes todos los días te agota. Ver la misma pantalla todos los días te agota. Hay días particulares que te agotan más, porque en mi caso entonces tengo clase con X curso con el que no puedo y pues ya no me quiero levantar porque es que ese día es horrible. Entonces también eso te agota. Como hay otros días que de verdad quieres hacerlo porque con ese grado o con los grados que vas a estar, pues todo fluye perfecto y tienes algo muy bonito, muy bien hecho, muy elaborado, entonces también. Y ahorita mismo, pues en verdad, lo que yo he hecho es, pues cuando debo salir, pues salir con tranquilidad, con calma. Antes también se salía como con miedo, como con cierto recelo de, aléjese, corra así. Ya ahorita pues no, ahorita pues tampoco que uno ande agarradito del otro, pero hay más tranquilidad y eso es lo que yo he optado por salir. Cuando tengo que salir, pues eh, salir con calma, no correrle al tiempo, aprovechar de pronto eso que uno antes no aprovechaba, y no sé si les ha pasado, pero esa sensación del aire en la cara es bien interesante después de que uno duró mucho tiempo en la casa, o la sensación de calor, y no porque en tu casa esté haciendo calor, sino la sensación del sol que de verdad te está dando calor. Entonces, esas pequeñas cositas, esa ha sido como mi transición en el inicio, durante y después de la cuarentena obligatoria. Esteban, ¿quieres hablar? Sí, gracias. Bueno, sí se nota, se evidencia un cambio, porque desde el principio hasta el día de hoy. En la parte académica, al principio cuando entramos a la virtualidad, pues como lo dije a la respuesta a la primera pregunta, fue ese choque, pero a la vez como esa sensación como de lo nuevo. Entonces como lo nuevo genera como esas ganas como al principio, pero el tema fue que ya como siguió la pandemia, la virtualidad, y se fueron asociando otras cosas a lo académico, que fue pues lo social, lo económico, lo familiar, pues comenzó a afectarlo. Ya en la mitad comenzó a afectarlo. Entonces me comencé a quedar corto, no podía entregar el día que me decían, digamos, si es el 18 y llegaba el 18 y yo, fue madre. Entonces me comencé a dar cuenta que a la mitad comencé a tener problemas. Y ya al final de todo el tema del confinamiento, que se acabó el confinamiento de la pandemia, nada, solo lo que pasó fue que reflexioné acerca de esa experiencia nueva que tenía y comencé a tener nuevas acciones. Y entonces comencé a centrarme en lo académico, en las puntualidades y con esas falencias que me mostró la pandemia durante su periodo, lo que duró, que esas falencias que tenía. Entonces al final como que las comencé a solucionar y fue como un proceso que hubo como en desarrollo en mí, también durante la pandemia. Y muchas gracias. Gracias, Esteban. ¿Evelyn? Sí, bueno, al principio, digamos, por cuenta de las noticias, digamos, como que nos entró cierto terror en mi familia y en mí, como que, uy, sí es grave, bueno, aceptemos como el hecho de que sería bueno quedarnos en la casa, pues para no propagar y contagiarse uno. Entonces, digamos, con el punto que ya comentamos, que fue como el aceptar de que, bueno, el primer semestre nos tocó terminarlo en la virtualidad. Yo también hice esa como interiorización y fue como aceptar el hecho de que, bueno, voy a terminarlo y digamos que a mediados, durante esa pandemia obligatoria, perdón, cuarentena obligatoria, digamos que ya se empezaban a
a preguntarse uno mismo y a preguntarle a los demás como, venga, ¿será que esto ya se puede otra vez el otro semestre o podemos ir a la sede, a ir a estudiar todo normal? Y no, o sea, nadie sabía, o sea, se generó como un sentimiento de incertidumbre, por decirlo así. Y ya después, cuando nos dimos cuenta que empezó el segundo semestre y en realidad no pudimos ir otra vez como en la presencialidad, pues fue, o sea, yo sí me sentí triste porque pensé que de pronto lo podíamos lograr y vuelve el hecho de las noticias y como las redes sociales y de vez en cuando nombraban a la universidad como que sí van a dar alivios o están haciendo protocolos de bioseguridad o lo que sea, pero en realidad no pasó nada y acá seguimos. Entonces fue como, yo sentí incertidumbre y tristeza. Gracias, Evelyn. Eduardo. Sí, gracias, Angélica. Sobre el tema de las percepciones, bueno, creo que son varias. Lo primero, pues, el tema de la incertidumbre que genera esto, ¿no? Creo que al principio, pues, yo pensaba y decía, bueno, esperemos que sí, esto, pues, como que uno no dimensiona tanto, pero cuando va pasando el tiempo se va dando cuenta que sí, que el tema, pues, no es como uno lo creía al principio. Eso por un lado. Eh, Creo que también genera mucha sensación de tristeza de pensar, y lo decíamos ahorita, bueno, estamos estudiando presencial, pero nos tocó cambiar, entonces, como eso a mí me hacía pensar para el siguiente semestre, ya, pero entonces, ¿será que sí vale la pena seguir estudiando así o no? Creo que eso le genera a uno incertidumbre, tristeza y bueno, muchas cosas ahí. Lo digo en mi caso particular porque, pues, yo me gané esta beca, sí, y decía, no, pero yo quiero ir a estudiar presencialmente, pero para estudiar una beca así virtual y eso, pues decía, eso no tiene sentido. Y la verdad, eso sí, para mí ha sido frustrante, muy, muy frustrante. Pero bueno, creo que por ese lado. Y lo digo por lo académico porque de verdad que creo que fue una decepción total. No, yo quería era presencial y si no, pues me hubiese metido de una vez virtual y ya. Creo que eso por ese lado. Frente al durante, bueno, pues asimilándolo, ya aceptándolo ahí como con resignación. Y creo que finalmente las expectativas hacia un después o hacia lo que uno cree que también es incertidumbre, eh, creo que lo hacen pensar a uno de que, bueno, pues finalmente uno se puede adaptar, quiera o no, le guste o no, pero pues hay que hacerlo. Entonces creo que finalmente ha sido eso y ya. Gracias, Eduardo. Rubí, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, el inicio de la virtualidad y el aislamiento obligatorio, este tipo de cosas, pues denotaron un cambio de prácticas y de estilo de vida bastante fuerte. Eh, pues normalmente pues mucho tiempo no me la pasaba en la casa, pues con 2, 3 trabajos que tenía, más lo de la especialización, entonces los tiempos en la casa eran en la noche, pero con la llegada de la pandemia pues ya fue obligatoriamente estar en la casa, convivir en la casa, eh, aguantar no, convivir y en esa convivencia estar en constante interacción con formas de ser, de pensar, de actuar diferentes, con las que uno muchas veces o no está de acuerdo o no se siente muy a gusto, eh, pasar a la rutina de no estar activo. En mí, en lo particular, que soy una persona que le gusta estarse como moviendo mucho, no por ser educador físico, sino en mi esencia está no quedarme quieto. Eh, Fue un poco difícil, sumado a que eh, en el inicio de esa cuarentena, pues estaba en un proceso médico un poco fuerte y estaba con unos medicamentos los cuales pues la EPS no me quería dar. Entonces fue
ese inicio de la cuarentena fue un poco angustioso. Tuve que recurrir a un tío que también tiene problemas de azúcar a que me regalara eh, pastillas porque no tenía insulina, no tenía nada, entonces fue un poco complejo. Venía de asimilar una situación con un proceso médico bastante difícil y tenía una serie de exámenes, los cuales no me pudieron hacer hasta el momento. Pues mejoró un poco más la cosa ya saliendo de la cuarentena, pero en ese inicio todo eso se acumuló, la presión psicológica que tenía era un poco fuerte, entonces ese inicio de cuarentena a mí me dio muy duro, más que todo pues por mi tema médico y el estar acá, tener a toda la familia como muy pendiente de mi estado de salud, de mi condición, también reforzaba ya las, las percepciones no tan positivas. Ya después me fui acostumbrando, fui intentando sobrellevar las cosas que vinieron con la virtualidad, mis temas de salud, organizarme muy bien con mis exámenes. Me empezaba a preocupar un poco ya el tema laboral también porque nos decían que nos iban a cancelar contrato. Como instructor deportivo de una alcaldía, pues nos dijeron que tenían a 45 instructores y ya todos haciendo clases virtuales, lo que podían hacer 3 o 4, pues se podían ahorrar el sueldo de los demás. Entonces hay un tema también que me dejó como preocupado con referencia a eso. Ya terminando la cuarentena, pues un poco más de libertad, pero igual no deja de ser eh, preocupante para mí, pues para mi familia. Eh, Ay, caray. Bueno, Hoy no, se han ido, espero que se haya grabado. pero bueno, Ah, no, sigue grabando. sí, es que se ha perdido la conexión a ratos, pero bueno, los esperamos un momentito, a ver si vuelve. Miren, ahí ya volvió Rusi. A mí se me fue hace un momentito, no sé si salí finalmente de la reunión o no. Pues continúa la idea. no, ya, básicamente, Ah, vale. Angélica, yo perdón. No, sí, tú, pues como eras que estaba hablando. No, básicamente ya estaba terminando diciendo que eh, terminando la cuarentena, pues a pesar de que ya hay más libertades y este tipo de cosas, pues se sigue en lo particular y en lo familiar, se sigue como con la idea de que hay que cuidarse bastante, hay que evitar eh, cierto tipo de cosas. Queda de rezago de la cuarentena, pues que la atención en salud, en mi caso, sigue siendo pésima. Inconvenientes con medicamentos, con citas, con exámenes. Entonces ha sido un proceso bastante difícil por ese lado. Y ya pues aceptando y asumiendo la virtualidad para el segundo semestre, sigue siendo complejo no estar con los profesores de frente, compartiendo un lugar, un espacio, un escenario, sobre todo cuando se tiene que hablar de tutorías de proyecto de investigación. Se me ha hecho sumamente difícil encontrar que hay que contar con el tiempo del tutor, es reducido, muchas veces las preguntas no tienen respuesta y ha sido difícil. En lo particular, me he sentido como caminando muy solo en cuanto al acompañamiento del tutor, porque muchas de las cosas que hace son envíeme el documento, lo leo y no hay nada de retroalimentación en cuanto al contenido, siempre es a la forma. Un puntico aquí, un puntico allá, esta palabra no, esta palabra sí. Entonces ha generado mucha incertidumbre, tanto así que debemos entregar trabajo el lunes de la siguiente semana, terminado, y yo tengo, no lo llamemos desconfianza, sino que siento que pudo haber habido un mejor acompañamiento y haber mejorado mi confianza para decir, sí, profe, lo entregué y sé qué va a pasar. Entonces, eso. Vale, Rusi, gracias. Bueno, esta pregunta, como la estoy leyendo, es como un sí o un no, pero pues podemos explorarla. Después de vivir toda esta experiencia del confinamiento, que creo que nunca nadie, o sea, de nosotros por nuestra edad no había vivido,
¿Prefiere usted continuar sus labores académicas en la virtualidad o en la presencialidad? Yo de una vez meto la cucharada y yo digo que no, que esto virtual no funciona. Si he descubierto, yo soy una persona muy autónoma, muy responsable, muy estructurada, muy organizada, o sea, en esto de virtualidad me he dado cuenta que me paso. Ya me había dado cuenta antes, pero en esta ocasión ya me di garra. Pero si me están escuchando, es que me aparece un mensaje. No, no escucho. Y a mí también. Que se perdió la conexión, ¿sí? ¿Es el mismo o no? Sí, a mí también me sale eso. Qué extraño. Bueno, pero me están escuchando. Sí, sí, yo sí, no sé los demás. ¿Sí? Sí, sí, chico, ya te estoy escuchando. Bueno, pues sigámosla. No sé si esto siga grabando, pero bueno. Creo que He sí. visto un Ah, y ahora me salió el mensaje. Ya se normalizó. Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, 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 yo sí. Los escucho, pero no los veo. Sí, a mí me sale, bueno, esperemos a ver si grabo. Ya, ni modos. Pero No, sí está grabando, sí está les grabando. estaba diciendo que ¿Esto qué pasa? Que por cosas así no te gusta la virtualidad. Otra vez sale el mismo, como se ha perdido la conexión. ¿Sí le sale eso o no? O a mí acá me sale eso.